Y cuando leemos en la Biblia lo que pasó durante ese tiempo, desde esa noche que Jesús fue entregado y todo el camino hacia el Gólgota, todo el camino de la Vía Dolorosa, todo el camino del Calvario, eso no fue lo que pasó, eso no es lo que leemos, eso no es lo que entendemos allí. Si analizamos cada uno de los momentos que Jesús pasó, decimos desfile triunfal. No tiene sentido, ¿verdad? Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. ¿Quién los resucitó de entre los muertos? Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El desfile triunfal de la cruz es un desfile triunfal. No hubo derrota en ningún momento. Ahora, si nos vamos atrás unos días antes, y hoy cuando alabábamos al Señor juntos, parecía que el Señor estuviera entrando, no parecía, el Señor estaba aquí, ¿verdad? Y lo vimos en el pequeño video que vimos al principio. Juan capítulo 12, versículo 12 nos enseña eso. Dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Iban a la fiesta de la Pascua que celebraban todos los años, ¿verdad? Juan 12. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello. Podemos gritar a voz en cuello esa palabra que viene: ¡Hosanna! Eso no es gritar a voz en cuello, es ¡Hosanna! Podemos decir eso en esta mañana. ¡Hosanna! Al Rey que vino, al Rey que viene, porque Él es el Rey. ¿Verdad? Algunos prepárense como que van a gritar un gol, que su selección está a punto de hacer un gol. Y en vez de decir gol dicen Hosanna conmigo, ¿verdad? Y algunos se ponen tímidos, ¿verdad? Ok, ahí está, ¿verdad? El centro y ¡Hosanna! ¡Amén! Ahora sí sonó bien y pueden aplaudirlo con ganas. ¡Hosanna! Sigue diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Podemos decir juntos: bendito el Rey de Israel, bendito sea su nombre. Dice: Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como decía Pedro, ¿verdad? Gracias, Carlos. Siempre Jesús. Imagino cuando Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo lo que le dijo. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Jesús era medio ocurrente, ¿verdad? Se le ocurría cada cosa. Pero ya vamos a ver que tiene sentido. Siempre tiene sentido lo que Jesús hace, aunque a nosotros nos parezca una ocurrencia. Siempre tiene sentido. Se montó en un burrito, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. ¿Tiene sentido? Estaba cumpliendo una profecía escrita hacía muchos años sobre él. El desfile triunfal de Jerusalén, o el desfile triunfal de la cruz. En muchas ocasiones Jesús no había dejado que
sus discípulos y las personas en quienes Él hacía un milagro compartieran lo que Jesús había hecho, y les decía, después de un milagro, les decía, no digan nada. No digan nada, quédense callados. Cumplan lo que quiere, lo que dice la ley, vayan con el sacerdote, vayan con el que tienen que ir, y entonces allí necesitan hacer lo que tienen que hacer para cumplir con la ley. Pero no digan nada, no digan nada. Pero aquí es diferente, en este momento, ¿verdad? Jesús permite que las personas que están allí lo reconozcan como el rey que era, como el rey que es, como el rey que siempre será. En otras ocasiones no. Él siempre se negó a ser proclamado y que se divulgara que era el Mesías, que Él era el rey. Pero este fue un día diferente. Fue un día completamente diferente. El día en que Él permitió que se le proclamara como el rey del universo, como el rey que estaba entrando a Jerusalén. No solo aceptó que lo proclamaran como rey, sino que entró en la ciudad en un burro, en un burrito, tal y como era la costumbre de los reyes en esos días. Y tal como el profeta lo había enseñado hacía muchos años antes. Lo había dicho, lo había escrito. Este fue un día cuando sus seguidores finalmente se gozaron en la presencia del rey. Antes Él les decía, callados, no digan nada, entre nosotros solamente. Pero en este día todos expresaron lo que sentían en su corazón y Jesús aceptó la alabanza. Jesús permitió que eso ocurriera. Ese día fue diferente. Qué tremendo, qué grande cuando estamos en su presencia y lo aclamamos. Qué hermoso va a ser cuando finalmente reciba de las manos del Padre todo reino, poder y autoridad. Porque dice la palabra que ahora no viene como el siervo sufriente, sino que viene como el rey del universo. Amén. Cuando Él venga, viene como el rey. Lo esperaban en un caballo blanco, entró en un burro. Pero ahora sí viene en el caballo blanco como el rey de reyes, como el señor de señores. Cuando se le entregue todo dominio y toda autoridad, cuando todos los que están en los cielos y en la tierra finalmente reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, para algunos tarde, para aquellos que le hemos conocido, será el tiempo glorioso cuando le celebremos. Dice, cuando toda rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que celebramos hoy, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso es lo que tradicionalmente se celebra, conocido como el Domingo de Ramos, o no es de Ramos tanto como de Palmas, ¿verdad? El Domingo de Palmas. Eso es lo que la iglesia cristiana ha celebrado y tradicionalmente. Ahora, en realidad, un día como hoy nos enseña que las personas que han tenido un encuentro con Jesús, cuyas vidas fueron transformadas por Él, lo reconocen como el Rey. Lo reconocemos nosotros como el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey de nuestras vidas. Aquellos que lo reconocen como el Salvador del mundo. Sin embargo, no pasaron muchos días antes que los fariseos y todos los religiosos del momento se confabularan para llevar a cabo el plan diabólico que venían fraguando, maquinando hacía ya tiempo, matar a Jesús. 3, 4 días después. Lo coronan como rey en la entrada de Jerusalén y después ocurre lo que sabemos que ocurre. La entrada a Jerusalén fue un desfile triunfal de acuerdo a los estándares humanos. Al grito, a la alegría, a la fiesta, a la celebración. Y aunque el camino al Gólgota, el camino hacia la cruz no lo fue de acuerdo a esos mismos estándares, hoy vamos a ver que sí lo fue. Sí hubo un desfile triunfal hacia la cruz. Por eso hablamos hoy del desfile triunfal de la cruz. La razón principal es que la cruz fue el propósito central de la venida de Jesús. Jesús vino para morir en una cruz. Jesús no vino para nacer en un pesebre. Jesús vino para morir en una cruz. Él nació en un pesebre y todo lo demás se cumplió en la vida de Él con el propósito de llevarlo a la cruz. Este era el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y Él lo cumplió. Por eso fue un desfile triunfal. Mis amados hermanos, eso significa para nosotros esto significa que el propósito, que cuando cumplimos con el propósito de Dios, entonces podemos vivir
en un desfile triunfal. Cuando andamos en la voluntad de Dios, andamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si andamos en su voluntad, aunque ese camino sea difícil, va a ser un camino triunfal, va a ser un desfile de triunfo, de victoria, de éxito. A pesar de. Entonces, cuando andamos en medio de la prueba, no podemos andar con la cara que andamos en ocasiones, derrotados, como si las cosas estuvieran mal. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas? Muy mal, pero gloria a Dios. No importa, estoy en victoria, a pesar de que todo alrededor parezca que no lo sea. Si Jesús hubiera dejado que las circunstancias lo dominaran en ese momento, no habría ido a la cruz y nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pero Él fue a la cruz. Pregúntese de nuevo, ¿por qué el camino del Calvario nos enseña que este es un desfile triunfal? Porque solo tenemos éxito en la vida, que solo vivimos de triunfo en triunfo cuando andamos en la voluntad de Dios. Cuando andamos por el camino de buenas obras que Él ha preparado para los que le aman. De acuerdo a ese pasaje, este desfile triunfal comienza cuando nos arrepentimos. Dice que comienza con la fe, cuando creemos, cuando nos arrepentimos. Esto es lo que significa en este pasaje el bautismo y la circuncisión. Se habla de eso en este capítulo que leímos de Colosenses. Este bautismo se hace después que una persona reconoce por fe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Este es el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El bautismo no perdona pecados, es la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. El bautismo significa que nos identificamos con Él en su muerte. El bautismo simboliza que nos identificamos, nos hacemos uno con Él en su muerte. Y al morir somos sepultados. Eso representa el bautismo, somos sepultados. Pero como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros resucitamos a una nueva vida también. Esto es también la circuncisión a la que se hace referencia en este pasaje. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, nos es arrancada. Así como se arranca del cuerpo para ser circuncidado a alguien, se le corta una parte de su cuerpo. Así nosotros hemos sido circuncidados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, nos ha sido arrancada. Ese es el simbolismo, eso es lo que significa aquí el bautismo, la circuncisión. Ahora, mis amados, este desfile es triunfal. Y todo comienza, no se olviden, con el arrepentimiento. Cuando aceptamos a Jesucristo realmente. Cuando decidimos seguirle, ser sus discípulos. Cuando nos identificamos con su muerte. Él no vino a cumplir con su propio plan. Él era el rey, Él era el Hijo de Dios. Pero Él vino a cumplir con el plan de su Padre y dejó lo suyo para que pudiéramos nosotros ser salvos a través de su muerte. Eso significa la muerte. Morimos a nosotros mismos. Resucitamos a Cristo o en Cristo. Tenemos una vida nueva. Comienza allí. Ahora este desfile es triunfal. Hay 4 cosas que aprendemos en estos versículos. Este desfile es triunfal porque aquí recibimos vida en Cristo. El desfile triunfal de la cruz fue triunfal, primero porque aquí recibimos vida en Cristo, recibimos vida eterna y abundante, vida nueva. Solo podemos ser salvos por medio de la cruz. No podemos ser salvos por ninguna religión. No podemos ser salvos a través de ninguna iglesia. Somos salvos solo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Somos salvos solo a través de su muerte en la cruz, a través de lo que Él hizo por nosotros. Y ahora nosotros, al identificarnos con su muerte, en su muerte, nosotros recibimos perdón de pecados. Solo podemos ser salvos por medio de la cruz. Locura para algunos. La cruz es una locura para algunos. Poder de salvación para los que creemos. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. La cruz es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos podemos decir hoy con certeza
que este mensaje es para nosotros. Para algunos locura, para nosotros poder de salvación. Yo espero que todos puedan hacerlo. Que al terminar este mensaje hoy todos podamos identificarnos con la muerte de Cristo y estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados y tenemos el regalo de vida eterna. Este desfile es triunfal porque aquí recibimos vida en Cristo. Este desfile es triunfal porque aquí fueron perdonados todos nuestros pecados. Este pasaje nos enseña que no hay ningún pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Si se dan cuenta en el versículo que está en tiempo pasado, dice que ya recibimos vida nueva en Cristo. Ya nuestros pecados fueron perdonados. Pero pastor, pero Efraín, ¿cómo es que yo todavía peco? Porque dice allí que fui circuncidado, mi naturaleza pecaminosa carnal fue arrancada, que ahora mis pecados todos han sido perdonados, pero yo sigo pecando. Dice la palabra de Dios que nuestra naturaleza pecaminosa carnal ahora no nos controla, ahora no nos domina, el pecado no tiene poder sobre nosotros, todavía está presente y por eso cedemos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que todavía tenemos en nosotros la posibilidad de pecar. Todavía podemos pecar cuando nos separamos de la vid, cuando no estamos en obediencia a la palabra. Pero eso ya no quita el que todos nuestros pecados fueran perdonados. Es decir, que Cristo perdonó mis pecados futuros. Ya mis pecados que voy a cometer en el futuro han sido perdonados. Pregunto, ¿acaso todos sus pecados delante de Cristo no fueron futuros? No son futuros. Cuando Cristo murió, usted no había ni nacido, ¿verdad? Entonces, si ya Él perdonó todos sus pecados, eso incluye los pecados que va a cometer. Aún, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Entonces pequemos y vivamos y comamos y sigamos pecando porque de todas maneras vamos a ir al cielo. No, si usted vive de esa manera, usted está demostrando que usted no ha entendido la gracia de Dios. Que usted es un aprovechador, un sinvergüenza que se quiere aprovechar de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El que entiende la gracia de Dios, el que acepta el perdón de Jesucristo, el que entiende y se identifica con la muerte de Cristo, reconoce que debe vivir en santidad. Y cada vez que peca, hay un dolor en el corazón, hay un punzón en el corazón tremendo por no haber alcanzado la meta de Dios. Y eso significa pecado, no alcanzar la meta, no darle al blanco, no hacer lo que debimos hacer. Y en ese momento realmente reconocemos, nos arrepentimos. Y en el proceso de santificación, que no es otra cosa que crecer en obediencia al Señor, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que vamos dejando, hay cosas que antes tenían más poder sobre nosotros porque se lo permitíamos, pero ahora vamos creciendo en santidad, vamos dominando aquellas cosas. La palabra dice, esto eran algunos de ustedes, ladrones y esto, iracundos y adúlteros y un montón de cosas, ¿verdad? Malas. Algunos de ustedes eran eso, algunos eran otras cosas, todos éramos pecadores. Pero ahora en Cristo tenemos nueva vida, el desfile triunfal de la cruz nos ha dado nueva vida. Ahora en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. El desfile triunfal de la cruz. ¿Por qué es triunfal? Porque nuestros pecados fueron perdonados. Cuando Cristo derrama su sangre por nosotros, una vez y para siempre, hablamos de eso la semana pasada. La sangre de Cristo no es un amuleto para estar usándolo. Es el precio que Jesucristo tuvo que pagar para morir por nosotros en la cruz. Y cuando aceptamos ese sacrificio, Él ya perdona nuestros pecados para siempre y nos da vida eterna. Solamente la sangre de Cristo derramada en el Calvario puede perdonar nuestros pecados porque Él no tuvo pecado, porque Él no pecó. Este desfile es triunfal, en tercer lugar, porque aquí la deuda requerida por la ley
fue anulada. Primera de Juan 2:2. Lo leímos el domingo pasado también. Primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Alguien tenía que morir. La ley demanda que alguien tiene que morir para que el sacrificio, para que el pecado, más bien, tiene que haber un sacrificio para que el pecado sea pagado, sea cubierto. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Se acuerdan de esa palabra propiciación? Algunas veces personas decimos, o algunas personas oran, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Él es el sacrificio, Él pagó por nuestros pecados. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, solamente Él. No hay otro sacrificio. Usted puede hacer cualquier cantidad de sacrificios en el sentido de querer alcanzar su salvación y va a ser imposible. Es triste ver a personas haciendo sacrificios, lacerándose. José Borrás era un monje español. Él ya murió, tuvimos la oportunidad de conocerlo, invitarlo a Denver en una ocasión. Dice que siempre quiso conocer a Dios y siempre quería servirle a Dios. Estaba en un monasterio y él dice que se le enseñaba que él tenía que hacer sacrificios. Y lo que él hacía es que en pleno invierno se encerraba en su dormitorio de piedras, esos monasterios antiguos, sin aire acondicionado ni calentadores, ¿verdad? Sin calefacción. Dice que se desnudaba y a veces se ponía un cinturón, solamente con la batita que usaba, se ponía un cinturón con clavos y dejaba de comer por días. Y ya sabemos lo que pasa cuando dejamos de comer. Bueno, no sabemos lo que pasa, porque no dejamos de comer, porque no paramos de comer. Pero él dejaba de comer y entonces cada día agarraba su cinturón. Yo lo tengo al tope, ¿verdad? Ninguno se pone el cinturón flojito, ¿verdad que no? Pero José Borrás, él dice que él agarraba, cada día se subía un huequito en el cinturón. Clavos, entonces cada día los clavos penetraban más en su piel. Y sangraba de rodillas en aquel cuarto frío de invierno allá en España, tratando de conocer a Dios, haciendo sacrificios para agradar a Dios. Hasta que un día en su ciudad, en su pueblo más bien, llegó, como dice él en su testimonio, un evangélico. Una evangélica, una señora, una ancianita. Y comenzaron cultos, comenzaron estudios bíblicos en la casa de ella. Para hacer la historia larga corta, su sacerdote mayor, su líder, lo mandó a él a visitar a esta ancianita, porque decía, los evangélicos llegaron aquí, hay que ver qué están enseñando y hay que correrlos del pueblo. Y él fue el que le tocó ir a entrevistarla. Y fue a la primera entrevista, y fue a la segunda entrevista, y fue a la tercera entrevista. Ahí se enamoró de lo que ella le enseñaba. Comenzó a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta, la luz, la revelación del evangelio llegó a su corazón y conoció al Señor y se convirtió a Cristo. Y se dio cuenta que no había sacrificio que él pudiera hacer para ser salvo. Y se convirtió en un evangelista, en un predicador. Por muchos años. En algún lugar debo tener un cassette con el testimonio de José Borrás. ¿Me escucharon, verdad? Un cassette. Los muchachos dicen, ¿un qué? Pero hermanos, este desfile fue triunfal. Porque cuando Jesús va a la cruz, ¿verdad? Él fue el sacrificio. Él no hizo un sacrificio. Él fue el sacrificio. Él fue la ofrenda. Él fue la propiciación para que nosotros hoy en día no tengamos que hacer sacrificios para ser salvos. No estamos hablando de que no hay sacrificios que hacer para obedecerlo. Hay sacrificios que hacer para obedecerlo.
En estos días alguien me decía, no es fácil obedecer. Sí, a veces es difícil, pero mientras más lo hacemos, mientras más aprendemos, mientras más nos entrenamos, menos difícil se hace. Hay sacrificios para obedecer, hay sacrificios para ofrendar, para diezmar, hay sacrificios para servir. Pero no hay sacrificios que podamos hacer para ser salvos. Ya Jesucristo lo hizo, lo cumplió, Él fue la propiciación. Y en cuarto lugar, este desfile fue triunfal, es triunfal, porque aquí los poderes y las potestades fueron desarmadas, dice la palabra. Fue un desfile triunfal porque en la cruz Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y los demonios y los derrotó. Le quitó todas las herramientas al diablo, los desarmó completamente. El diablo no tiene herramientas contra usted, el diablo no tiene poder contra usted. Sigo escuchando a cristianos que me dicen, bueno, aquel, y no mencionan el nombre de Satanás porque tienen miedo. Dicen, no, porque aquel, y el otro, y este. Yo le digo, ¿quién? Bueno, usted sabe, no, yo no sé, dígame. Y es como que le tienen temor hasta el nombre. El diablo, Satanás, fue derrotado en la cruz junto con todos sus demonios. Este desfile fue triunfal porque los poderes y las potestades de las tinieblas fueron desarmadas. Completamente desarmadas. Que el diablo tiene poder, él es poderoso, pero él no puede contra usted. Él no tiene armas contra usted. Ya el enemigo fue derrotado y no tiene ningún poder, no tiene armas contra usted. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y traemos sujeto todo pensamiento a Cristo, lo llevamos cautivo a Él y tenemos armas con las cuales podemos derrotar cualquier cosa. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, ni nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay herramientas, no hay armas contra nosotros. No hay arma forjada que pueda prosperar contra nosotros. No lo hay, dígale, no hay nada que me pueda vencer a mí. Dígale a su hermano, no hay nada, no hay ningún arma contra mí. No la hay. Ni que hablen mal de mí, ni que digan chismes de mí, ni que murmuren de mí. No hay armas contra mí. Yo soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad. Todo Dios, Dios completo, Dios, 100% Dios. Dice, habita en forma corporal en Cristo. Cristo fue Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Si algunos tratan de entenderlo, de explicarlo, se vuelven locos y salen con cualquier herejía posible, ¿verdad? Como muchos le dan tantas vueltas a las cosas que no las creen, no las aceptan. La Biblia dice que es así, yo lo creo así, punto. No le busco 5 patas al gato. Así dice el refrán, ¿verdad? Que mi esposa siempre me cambia los refranes, ¿verdad? Él me dice, no le busco, ¿verdad? ¿Cómo dice? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Le dice, el gato que se duerme se ahoga, cosas así como. Le digo, amor, son 5 patas al gato, no son 3 ni 8, son 5 patas al gato. Entonces siempre tengo que chequear. ¿Verdad? El asunto es que no le busquemos peros a la palabra de Dios. Si eso lo dice, lo creo. ¿Verdad? Dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cristo es Dios, completamente Dios. Y dice, y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ya Él venció, ya Él derrotó a todos los poderes y autoridades. Él está por encima de todos, por encima de todo. Dice, ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es usted? Diga yo, si lo es, ¿verdad? Si lo somos, diga yo soy ese ustedes. Ustedes han recibido, ¿cuándo? Dice recibirán. Dice, si ustedes se portan bien o si no pecan más, posiblemente Dios va a pensar en recibir, en dárselo. ¿Qué dice? Ten conmigo. Ustedes han recibido, ¿cuándo?
Desde el momento que nos arrepentimos para perdón de nuestros pecados, desde el momento que por fe aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, desde el momento que Él viene a nuestras vidas, que nos salva, que perdona todos nuestros pecados, desde el momento que somos circuncidados, nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, ya no tiene poder sobre nosotros. Desde ese momento ustedes han recibido esa plenitud. Esa plenitud. ¿Qué plenitud? La plenitud de la divinidad. Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios habita en mí completamente. Yo no tengo que hacer ningún sacrificio porque ya Cristo lo hizo. Ahora tengo que hacer sacrificios para vivir en obediencia y para mostrar con mi estilo de vida a quién le sirvo y por quién vivo y para quién vivo. Esa es la diferencia. Cualquier otra cosa es una simple imitación. Pero nosotros hemos recibido toda la plenitud. Cada uno de los cristianos. No hay iluminados dentro del pueblo de Dios. Hay personas que tienen dones espirituales para que puedan ministrarnos en diferentes áreas de nuestra vida. Pero cada uno de nosotros tiene acceso directo al Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y no necesitamos otro intermediario más que Jesucristo. Porque aquí dice, Él es la cabeza de todo poder y autoridad y en Él, en Cristo, ustedes han recibido esa plenitud. A través del desfile triunfal de la cruz, estos versos se hacen una realidad para nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En todas estas imágenes, Pablo afirma la suficiencia total de la obra de Cristo en la cruz. Por eso fue un desfile triunfal. Por eso hay victoria en la cruz. Por eso Jesucristo no fue un mártir, Jesucristo no fue un derrotado. Jesucristo fue el Hijo de Dios que en obediencia cumplió con el plan de Dios, con el propósito de Dios, y el camino hacia la cruz fue un camino triunfal. El pecado está perdonado, nuestro pecado está perdonado. Fíjense que dije nuestro pecado, no los pecados, no las cosas malas que hacemos. El pecado, es decir, todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, nos ha sido perdonado. El pecado está perdonado. Y el enemigo, el mundo, la carne y Satanás están vencidos, están derrotados. No necesitamos nada ni nadie más que Cristo. Aleluya. Puede decir conmigo, aleluya. Recuerde, está cantando un gol, ¿verdad? Aleluya. Amén. Amén.